Saludamos a mis hermanos que también pues están viéndonos en este momento y ¿verdad? Por ahí ya les llegó la notificación, mayormente a los hermanos fuera de aquí del estado de Oregon, amén, donde pues tenemos la bendición de poder acercarnos a la congregación, ¿verdad? Para poder adorar al Señor, amén. Hoy vamos a terminar, no sé si usted ha seguido, ahí están las grabaciones también, ¿verdad? En Facebook o en YouTube. Hoy terminamos el capítulo 23 de este libro de Mateo. Y fue un capítulo que la verdad fue bastante fuerte, porque una de las palabras que el Señor Jesucristo, yo no la puedo usar para con usted, aunque quizás muchos ya la hemos usado sin decírsela a la persona, pero quizás ya la hemos expresado en contra de alguien, ¿verdad? Que es la palabra hipócrita. Amén. Pero el Señor Jesucristo aquí es la palabra que Él usa en contra de dos grupos, de los fariseos y de los escribas. Y razón tenía y razón tiene el Señor Jesucristo de señalarles a ellos de esa manera. Amén. Así de esa manera. Entonces, el primer tema que tratábamos de este capítulo lo titulábamos El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. ¿Se acuerda usted, verdad? El segundo tema que titulábamos era Jesús denuncia o rechaza al mal consejero. El viernes, porque también nos reunimos los viernes, ¿verdad? Para los hermanos que no sabían. El viernes tomamos el tema que dice esfuerzo de despertar la conciencia de los malos consejeros. Eso lo tratábamos el viernes. Hoy domingo, el número 4, tema número 4, se titula El mal consejero cosecha lo que siembra. El mal consejero cosecha lo que se siembra. Esa es la ley, ¿verdad? Esa es la ley de la siembra. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. El cultivo tiene su tiempo. Ya personas saben que cuando siembran una semilla, ya ellos ya saben por costumbre cuándo esta semilla va a brotar y va a dar su fruto. Amén. Siembra usted una semilla de maíz, usted ya sabe que, no sé, yo no sé exactamente el tiempo, pero ya el que es experto en eso, sembró una mata de tomate, ya tiene idea, si en 2 meses ya va a estar comiendo tomate de esa mata. Amén. Cosas literales que podemos ver, pero hay cosas que no van a brotar así, tan fácil, sino que van a salir conforme a su tiempo. ¿Sí me entiende? Van a brotar conforme a su tiempo. Entonces, son dos malos consejeros que vamos a estar viendo, o hemos estado viendo, mejor dicho, durante estos 4 días de estudio, capítulo 23. Y juntamente con ustedes quiero que busquemos en el libro de Mateo como lectura únicamente, porque estamos viviendo tiempos, mis hermanos, donde corremos el peligro de caer en el engaño. El engaño de la persona que venga de allá para acá, o en el engaño de uno mismo. Porque uno puede estar viviendo una vida engañada. ¿Sí me entiende? Podemos caer en el engaño, por ejemplo, de la falsa enseñanza, pero eso viene de allá hacia acá. Pero también podemos vivir vidas engañándonos a nosotros mismos. Amén. Podemos vivir vidas engañándonos a nosotros mismos. Y el engaño, tarde o temprano, va a manifestar a luz el engaño. Sí me entienden, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, leyendo ese texto de Mateo 24, verso 4, que usted ya lo tiene por ahí,
o no sé si lo van a estar poniendo acá, ¿sí? Ahí sentaditos ustedes, ¿verdad? Yo sé que están cansaditos de los 10 minutos que cantamos, están cansaditos, así que, ¿verdad? Ahí sigas ahí sentaditos. Pero dice la palabra del Señor así, Mateo 24:4. Solamente como una lectura ese texto, bien despacio, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Fueron las palabras del Señor a sus discípulos. Pero podríamos pensar, ¿cómo que los discípulos podrían caer en el engaño si caminaban con el maestro de maestros? ¿Ah? ¿Cómo podría ser entonces que los discípulos podrían caer en el engaño o engañarse ellos mismos? Porque vuelvo a repetirlo, el engaño podría ser de allá hacia acá o engañarnos. Por ejemplo, la palabra del Señor lo declara, dice, no os engañéis a vosotros mismos. O sea, yo puedo vivir una vida como lo hablábamos el viernes. El viernes estudiamos los textos donde dice que los fariseos tenían vestiduras de tal manera que manifestaban por fuera espiritualidad. Pero por dentro parecían, dice Jesús, sepulcros blanqueados. Y así de esa manera el Señor pues les habla a los fariseos. Entonces, decíamos que el engaño no solamente puede venir de allá hacia acá, de afuera hacia adentro, también el engaño podríamos estarnos engañando a nosotros mismos. ¿Y por qué el tema del mal consejero cosecha lo que siembra? Porque al final de estos textos vemos lo que cosecha estos malos consejeros, que eran los fariseos y los escribas. Entonces, entrando al capítulo 23 de Mateo, que es el que estamos estudiando, yo mencionaba que habían tres cosas importantes que el Señor Jesucristo tomaba muy en cuenta cuando Él hablaba a la gente y hablaba a sus discípulos. Una cosa era que siempre que el Señor Jesucristo hablaba a la gente o hablaba a sus discípulos, era con el único propósito e interés de restaurar esas vidas. Y es lindo, hermanos, ver una vida restaurada, ¿verdad? El problema es que cuando la vida es restaurada, pasan los años, empezamos a perder el primer amor. Y es lo que hoy en día estamos viviendo. Los días que más deberíamos de buscar más de Dios, es el día cuando más yo estoy viendo, así como el agua clarita, que la gente está perdiendo el interés de buscar de Dios. Pero porque muchos son los llamados y pocos van a ser los escogidos. Amén. Entonces, cada vez que el Señor Jesucristo hablaba a la gente o a sus discípulos, también era con el propósito de no ser Él el protagonista, decíamos, sino que la persona con necesidad. En cambio, los fariseos, los escribas y todos los grupos que existían, el propósito de ellos era ser protagonistas ellos. Y yo lo he dicho y lo digo otra vez. Usted y yo no somos ningún protagonista en una congregación. Y usted nunca vaya a decir que porque usted no ayuda o se va, la obra de Dios se acaba. No es así. Usted y yo no somos protagonistas. El protagonista aquí es Dios. Y lo que sí deberíamos de decir es que nosotros sin Dios no somos nada. Los fariseos y los escribas
ellos querían ser los protagonistas. Ellos querían ser los que todo mundo los elevara y los pusieran muy en alto. Y siempre andaban detrás del maestro cómo encontrarle un defecto, cómo encontrarle un problema para señalarle. Otra de las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, óigame bien, es que no deberíamos de dejar llevarnos por los títulos, decíamos también, o por los nombres. Porque vuelvo a repetir esto, mi hermano. El protagonista aquí, en la casa o en el pueblo de Dios, el protagonista o el número uno es Dios. ¿Y sabe quién lo entendió así? Tal vez algunos de nosotros quizás no, o los que no están viéndome tal vez no lo entiendan así, pero sabe que David sí lo entendió así. David dijo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. ¿Ah? David lo entendió, que el protagonista en el pueblo de Dios es Dios y no nosotros. Amén. Y no nosotros. Usted y yo somos personas con necesidad de Dios. ¿O no necesita de Dios usted? Sí necesita de Dios. Yo necesito de Dios. ¿Y quién es aquel que necesita de Dios? ¿Cómo lo demuestra? Se acerca más a Dios. Busca más a Dios. Como cuando usted iba a la escuela, ¿se acuerda? Que usted cuando usted fue por primera vez a una escuela, usted no tenía amigos. Y muchas veces uno como joven, como pequeño de edad, digámoslo, cuando los padres deciden moverse a otra ciudad, lo primero que uno piensa es, ¿y mis amigos? Allá no conozco a nadie. ¿Cómo voy a hacerlo si no conozco a nadie? Pero ¿qué sucede? Que cuando uno se acerca a un lugar a vivir, ¿qué es lo que uno primero busca? Amistad. ¿No es cierto? Si es muchacha, empieza a relacionarse con la muchacha. Si es varón, empieza a relacionarse con el varón y a tener amistad. Porque la amistad como que lleva a sentirse más seguro. Amén. Así. E igual es con Dios. Si usted necesita de Dios, usted tiene que buscar más de Dios. Todos los días, no solamente el viernes, como por ejemplo aquí hay congregaciones que toda la semana se congregan, donde les permiten, aunque quizás con tapabocas así como andamos, pero se congregan. Aquí nosotros somos 2 días que nos congregamos y buscamos de Dios porque tenemos necesidad de Dios. Entonces, el estudio de hoy culmina el capítulo 23 de Mateo. Y es un capítulo donde pega fuerte. Amén. Entonces, hermanos, la palabra hipócrita es una palabra fuerte. Yo le aseguro que si yo le digo a usted es un hipócrita, mi hermano, a usted no le va a gustar. Amén. No le va, porque es fuerte esa palabra, hipocresía. Pero fíjese que la palabra hipocresía, según lo estaba leyendo en el diccionario, viene de esos teatros. Una palabra griega, ¿verdad? De allá, de los teatros, como por ejemplo, esos que hacen los papeles en las televisiones, que toman papeles que no les pertenecen a ellos y hasta hacen reír a otros. De ahí viene la palabra hipócrita. Entonces, ¿habrá tenido razón el Maestro Jesucristo de llamar a los escribas y a los fariseos hipócritas? El viernes hablamos un punto muy importante que no lo voy a repetir porque, ¿verdad? No lo voy a repetir. Pero el verso 29, si usted está conmigo allí, en el verso 29 vamos a empezar este estudio. Ya que nuestro tiempo acá pues no es mucho, pero mire, gracias a Dios tenemos un buen número de hermanos aquí presentes, gracias a Dios que están aquí en la casa del Señor y hermanos que me imagino que también están conectados, ¿verdad? Muchos en Centroamérica, Dios bendiga a mis hermanos de allá de Centroamérica,
mis primos pastores allá también están. Dios me les bendiga grandemente. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Oiga, es un ay que viene del Señor Jesucristo hacia ellos. Usted puede decir un ay porque usted está sintiendo personalmente, por ejemplo, usted camina y de repente una espina se le introduce en la piel de su pie. El primer grito que usted va a dar es ay. ¿Verdad que sí? Lo primero. O si no, si usted va manejando y de repente se acuerda que olvidó lo más importante en su casa. Usted ya va como quizás 10 minutos, óigame bien, 10 minutos en su automóvil y de repente se recuerda que dejó lo más importante para usted, que no es su esposa, que no es sus hijos, sino que es su teléfono. Y la primera expresión que va a manifestar es ¡ay! Se me olvidó el teléfono y sin ello no puedo vivir. Un ay, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque lo está sintiendo. Aquí, este ay viene del maestro hacia la gente. Va a venir un ay muy fuerte y terrible para esta humanidad. Va a venir un ay. Y no solo, óigame bien, mis hermanos que están aquí, los que me están viendo. Este ay que va a venir muy pronto, va a doler más con aquel que ya tiene conocimiento de Dios. ¿Sí me entienden? Porque duele más teniendo conocimiento de aquello y habiendo perdido aquello, que perder algo que usted nunca lo tuvo, usted no lo siente. ¿Sí me entiende? El que se ha apartado del Señor y tiempo atrás caminó bien con Dios, yo le aseguro que lo que menos tiene en el corazón esta persona es la paz. ¿Por qué? Porque el tiempo que estuvo caminando con el Señor se gozó en el Señor. Quizá hasta administró alabanzas, lo que haya sido, pero se gozó en el Señor. Hoy, por una razón, se apartó de Dios. Y ahí esta persona manifiesta ese ay. Ahora, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y mire, dice el Señor así en el verso 29. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, míreme, óigame esto, como le dice el Señor. Miren lo que ellos decían. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. A lo mejor alguna vez usted ya lo ha dicho. Si yo hubiera vivido en los tiempos de cuando el Señor Jesucristo lo crucificaron, yo no hubiera dicho crucifícale. Quizás alguna vez ya lo hemos dicho. Pero muchas veces, aunque no hayamos vivido en esos días y no hayamos dicho esa palabra, crucifíquenle, muchas veces, hoy teniendo el conocimiento de Dios, muchas veces con nuestros hechos manifestamos lo mismo. Con el estilo de vida espiritual, vea usted el estilo de vida espiritual de hoy en día, ¿verdad? Yo en mi caso, como pastor, siento la ausencia, y como cualquier otro pastor que ame la obra, porque yo amo la obra, y no amo lo que dan, porque no es así. Le amo a usted en el Señor, porque sé que el Señor ha dado su vida por usted y por mí. Pero cuando alguien se aleja y se aparta, aunque uno le ame en el Señor, pero realmente yo no soy el que pierdo. ¿Sí me entiende? Y sí le amo en el Señor y oro por él y todo,
pero el que va a perder va a ser usted o voy a ser yo si me aparto del Señor. Se siente claro la ausencia del hermano o la hermana que se aparta de Dios o que empieza a alejarse de Dios. Pero yo, en mi vida espiritual, pierdo, digamos en el sentido físico, en el sentido moral, pierdo la amistad o la ausencia de la persona. Pero en mi vida espiritual yo no pierdo nada. El que pierde es él o es ella. Y lo mismo también con usted, porque yo sé que usted ama a sus hermanos en Cristo. Entonces, ellos decían así: si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, nosotros les hubiéramos dicho a nuestros padres: no maten a los profetas. Y el Señor Jesucristo le dice en el verso 31: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mire esa palabra muy fuerte, hermano. Verso 32, si usted la entiende. Dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Como quien dice, lo mismo que hicieron vuestros padres, lo mismo van a hacer ustedes también. ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos, a los escribas y a todos aquellos que iban en contra del maestro. Ustedes también van a hacer lo mismo, y más adelante vamos a ver algo muy esencial con respecto a este punto. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ellos iban a los sepulcros, por dar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Estaba el sepulcro allí del profeta Zacarías. ¿Quiénes mataron al profeta Zacarías? El mismo pueblo. Y lo mataron dentro del templo, en el altar. Ahí mismo se los va a decir el Señor Jesucristo. ¿Quiénes mataron a los profetas? Ahí estaban las tumbas. Ellos llegaban y empezaban a limpiar las tumbas y a ponerlas blanquitas. Y decían dentro de ellos: nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres. Y como Dios conoce el corazón de la persona, entonces Dios les dice con toda libertad: ustedes son hipócritas, porque lo que están diciendo no lo van a hacer. ¿Ah? Ustedes manifiestan con su boca que no van a hacer lo mismo que vuestros padres hicieron, y yo les digo hipócritas, porque sí lo van a hacer. ¿Quiénes llevaron al maestro a la cruz del Calvario a entregarlo? Ellos. ¿Quiénes perseguían a los discípulos después para matarles? Ellos. Amén. O sea que lo que de su boca hablaba no era una realidad, sino que era una hipocresía. Es como cantamos, ¿verdad? El coro. No sé si lo cantó la hermana, pero no lo digo por ella. Pero hay un coro que dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. ¿Verdad que hay un coro que dice así? Ahora, cuando decimos yo le alabo de corazón, ahora pensemos: ¿realmente nuestro corazón está 100% Dios? Si en nuestro corazón Dios no es la prioridad en nuestra vida, porque cuando hablamos de nuestro corazón no estamos hablando de este aparato, ¿verdad? Que ahí está bombeando, ¿verdad? Y ahí está. Va a llegar un día que se va a parar y acabamos. Estamos hablando, cuando dice el corazón, está hablando de la vida diaria que tenemos en este mundo. ¿Es Dios la prioridad en nosotros? Porque cuando Dios es la prioridad en nosotros, tiene que ser una realidad. Y por eso el Señor Jesucristo les dice: ahí ustedes lo que son hipócritas. Porque pintando los sepulcros quieren manifestar a la gente que ustedes amaban y aman a los profetas. Y que ustedes no van a hacer lo mismo que sus padres hicieron. Está duro, ¿no? Ahora, mire cómo golpea a Dios al final, ¿verdad? Y esto no solamente para ellos, los fariseos. Podría también esta palabra, mi hermano, también caer para muchos de nosotros.
Porque ahorita estamos viendo a los fariseos que existieron en ese tiempo, a los escribas de ese tiempo. Pero ¿cuántos fariseos podríamos haber hoy también? ¿Ah? Que decimos gloria a Dios y nuestro corazón anda más lejos que a ver quién. ¿Ah? Como yo he dicho siempre, fácil es leer la vida de Sansón. Fácil es, abro la Biblia y me voy al libro de los jueces y ahí leo la historia de Sansón y podemos decir, Sansón, tanto que te bendijo Dios y cómo fuiste ingrato aquí que allá. Y quizás nosotros estamos actuando igual que él. La diferencia que su vida no está escrito, oiga, no está escrita, ni mi vida no está escrita en un libro. Si su vida estuviera escrita en un libro, yo me pongo a leer su vida para que así cuando usted me señale, yo también le voy a señalar. Y vamos a estar, como dice, cabales. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién quisiera estar escuchando un mensaje donde le estén llamando hipócrita cada rato? Yo la verdad, ahora si yo no soy un hipócrita, claro, ¿verdad? A mí me da lo mismo, pero si yo fuera un hipócrita. Y hermano, y no nos vamos a engañar, todos tenemos parte de hipocresía. Cuando decimos hacer aquello y no lo hacemos, eso es hipocresía. La diferencia es que estos hombres, la hipocresía de ellos era una hipocresía parecida a muchos de hoy en día, que por fuera mostraban vestiduras de santidad, pero por dentro había malicia, maldad. Yo dije el viernes, la malicia que habla la Biblia no es la malicia que usa hoy en día la mujer o el hombre en sus vestimentas y en su modo de hablar. Esa malicia, ¿verdad? Que la mujer usa de todos sus arreglos y todo, o el hombre mismo también, porque el hombre también manifiesta esta malicia. No es esa malicia la que la Biblia habla, sino la malicia de la maldad que hay en el corazón de nosotros. Como la malicia que había en el corazón de Caín. ¿Sabe lo bonito, hermano, aquí? Que usted y yo no tenemos un Dios que se llama Buda. Usted y yo tenemos un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra y que la Biblia dice que Él escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿Dónde podemos escondernos? Dice la Biblia. Si a lo más infinito podemos subir, allá está Dios. Podemos ir a hacer nuestra casa en burbujas de, ¿verdad? A lo más profundo de la mar. Ahí está Dios. Entonces, les está llegando el tiempo de la cosecha a estos malos consejeros. Porque ellos sembraron y de lo que sembraron van a cosechar. Mire, el verso 33. Verso 33, ya leímos, ¿verdad? Donde el Señor le dice, el verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, como quien dice, ustedes van a hacer lo mismo. No se llenen la boca diciendo, ¿verdad? Santidad, ¿verdad? Como el sacerdote cuando se ponía, el sacerdote judío, se ponía una lámina aquí de oro y decía, santidad a Jehová. ¿Verdad? Es como cuando la mujer viene a los servicios con una falda que hasta la arrastran. ¿Verdad? Una falda, pero que arrastran la falda. Y saliendo del servicio, andan allá afuera. ¿Verdad? Con unos sus pantalones que han sacado hoy en día que son hules. Bueno, hasta ahí me quedo porque ya usted ya sabe, ¿no? Pero ya usted ya sabe qué terribles son esos pantalones. Y así anda la mujer y yo a veces he dicho, bueno, me quedo ahí mejor. Vamos al verso 33. Vamos al verso 33. Verso 33. Mire cómo le llama el Señor Jesucristo. Hoy ya no le llama hipócrita, le llama serpientes. Wow. ¿Cómo se sentiría usted que alguien le llamara serpiente? No, si es un animal que... ¿Sabe cuál es la característica de una serpiente? O también el Señor le llama generación de víboras. Yo no le podría llamar a usted así. Solamente que Dios me diga, llámeles así, sí le llamo. Y con toda libertad, sin ningún temor. Amén.
Sin ningún temor a nada. Que Dios venga, pero que me lo diga así, sí. Pero de ahí no tengo la libertad de decírselo. En cambio, Dios sí, Él tiene libertad, si Él es nuestro creador. ¿Ah? Si nosotros mismos que tenemos libertad con nuestra propia vida, que hacemos y hacemos y deshacemos con nuestra propia vida, con su tiempo, usted hace lo que quiere con su tiempo, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora Dios, que es el que nos da la vida, le dice, serpiente generación de víboras. Dios le dio la autoridad a Juan el Bautista también, ¿verdad? Y se los dijo, ¿a quiénes se los dijo Juan el Bautista también? A los fariseos. O sea que, si nosotros llegáramos a tocar, óigame bien, si llegáramos a tomar el papel de un fariseo, porque un fariseo es alguien que también se está engañando a sí mismo. Y está engañando a otros también. Si usted y yo llegáramos a tomar el papel de un fariseo, nos toca esa palabra que deberíamos hacer serpientes. Amén. Amén, hermano. Juan el Bautista les dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quiénes? A la generación. Un día el Señor Jesucristo les dijo a estos fariseos, y es que, hermano, es que está difícil ese punto de los fariseos, está duro. Y como vuelvo a repetirlo, todos caemos en un fariseísmo, todos. Yo caigo en un fariseísmo, usted también. Tenemos algo de ese fariseísmo. Pero debemos de tener ese cuidado de que si yo soy o si yo caigo en un fariseísmo, tratar de no dañar al otro. ¿Sí me entiende? Porque una cosa está bien que yo me engañe a mí mismo, pero yo soy el que me estoy engañando. Pero el problema más grande es que yo estoy también dañando a otro. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Si usted como ciego se va al hoyo, pues es usted, pero no se lleve a otro más. ¿Sí me entiende? Así. Es como aquel que le sirve a Dios porque su compañero le sirve a Dios, pero cuando ya su compañero ya no quiere, también él tampoco ya no quiere. O ella tampoco ya no quiere. Gracias a Dios, hermano, que usted y yo no caminamos en el Señor por su hermano en Cristo, o por su hermana en Cristo, o porque su esposa es cristiana, o porque su esposo es cristiano. Gracias a Dios que usted y yo caminamos en el Señor porque reconocemos que Dios ha sido, es y será bueno con nosotros. Así. Así. El Señor Jesucristo un día les dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Híjole, que se le diga así. Y prácticamente le dijo, hijo del diablo. Porque ellos se llenaban la boca, como fariseos, se llenaban la boca diciendo, nuestro padre es Abraham, y esto y lo otro, se llenaban la boca, ¿verdad? Así. Pero como el Señor conocía sus corazones, les digo, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Primero les dice, él ha sido un homicida desde el principio. ¿Quién puso en el corazón de Caín de matar a su hermano Abel? ¿Ah? El diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? Significa calumniador o engañador. Cuando empezamos a calumniar al hermano o a la hermana, venimos a ser hijos del diablo. Figurativamente hablándolo. ¿Verdad? Porque así, eso significa. Y la palabra Satanás significa enemigo o adversario. Por eso es que dice la Biblia, amaos los unos a los otros. ¿Verdad? Porque no, cuando entramos en ser adversario entre nosotros mismos, entonces caemos en este punto aquí que es duro, hermano. Entonces el Señor les dice, Él ha sido homicida desde el principio.
y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no ha permanecido en la verdad el diablo? ¿Ah? Porque no hay verdad en él. ¿Cómo una persona que viene a la iglesia hoy acepta al Señor Jesucristo, pero ya después ya no se aparece? ¿Qué quiere decir? Nunca estuvo en Cristo. Porque yo he peleado la batalla y me ha costado ya por casi 36 años, hermano, y no me ha sido fácil. 36 años de conocer del Señor a los 22 años y no me ha sido fácil. Han habido días difíciles. Pero ¿por qué estoy hasta ahorita en pie? O muchos de ustedes también, que llevan no sé cuántos años en el caminar del Señor. Sin decir como aquellos, ¿verdad? Que dicen, yo nací en un hogar cristiano y soy cristiano de nacimiento. Tengo ahora 27 años, pero 15 me la pasé en el mundo. Imagínense usted. 15 en el mundo. Entonces, ¿cuántos años lleva en el Señor? El diablo, dice aquí en la Biblia, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla de la mentira, habla de él mismo. Porque él es el padre de la mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted y yo nos volvemos mentirosos, mire lo que dice la Biblia ahí. Por eso yo dije, cuando dije al principio, ¿se acuerdan ustedes? Dije, una cosa es que el engaño venga de allá afuera y otra cosa es que vivamos una vida engañada por nosotros mismos. Yo puedo vivir una vida engañada. Amén. Y la apariencia me va a ayudar a vivir una vida engañada. Y engañándole a usted también. La apariencia. Amén. Pero tarde o temprano, lo que se cosecha en la mentira y en el engaño va a traer sus consecuencias. Amén. Va a traer sus consecuencias. Generación de víboras. Y aquí viene una palabra que vamos a meditarla usted y yo muy bien. En el mismo verso 33 les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cuál es la única manera de escapar de la condenación del infierno? Viniendo a Jesucristo. Amén. Amén. Viniendo a los pies de Jesucristo y aceptándole a Él como nuestro Señor y Salvador, tal como usted lo ha hecho y como muchos hermanos que nos ven lo han hecho también. Pero el punto aquí no es únicamente venir a Jesucristo, como puede ver usted personas que pasan al frente, se oran por ellos, y yo quiero aceptar a Jesucristo, lo aceptan según ellos, pero luego desaparecen. Y dije hace momento atrás, hermanos, la estabilidad espiritual es muy importante. ¿Sabe por qué es muy importante la estabilidad espiritual? Porque van a venir días difíciles. Y ya llegará el momento que usted y yo vamos a ser probados. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí, o quizás podría decir todos, hemos pasado por pruebas. Pruebas por caminar en el Señor, porque hay pruebas que pasamos porque ignoramos la palabra de Dios. O sea, en el sentido de que no valoramos lo que la palabra del Señor nos dice. Pero hay pruebas que pasamos por servir al Señor. Y usted las ha pasado, las ha pasado todo eso. Y por eso hasta este día usted está firme en el Señor. Estos fariseos, el Señor, después de llamarles ciegos, necios, hipócritas, les dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis? Oiga esa palabra, escapar de la condenación del infierno. O sea, entonces quiere decir que, hermano,
quiere decir que hay una condenación. ¿Y cuándo se va a manifestar esa condenación? ¿Después de que muramos? ¿O cuando nos presentemos delante de la gran presencia de Dios? Los justos y los injustos. Los justos para que el Señor les diga, venid benditos de mi Padre, entrar al gozo de tu Señor. Y los injustos, aquellos que nunca quisieron reconocer al Señor Jesucristo como su Señor. Y van a morir o van a quedarse sin Cristo en sus vidas. Y también aquellos que nos estamos engañando nosotros mismos dentro de una congregación. Dentro de una congregación. Porque mire, porque como esto pega bastante duro, esta palabra, y no lo estoy señalando tampoco a usted, y ni tampoco siento temor que se sienta señalado por lo que estoy diciendo, porque si yo sintiera temor, estuviera hablando por mí mismo, pero estoy hablando en el nombre del Señor. Hay una condenación. Hay una condenación y la Biblia lo declara. Y Jesús dijo, ¿cómo escaparéis? Se lo están diciendo, oiga bien esto, ¿sabe a quién se lo está diciendo el maestro? A los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Hermanos, personas que sabían la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Eran conocedores de la palabra, como hay muchos en las congregaciones que llevan años de asistir a una congregación y cuando llegue el día final que nos presentemos delante de Dios, no existirá ninguna excusa. No va a haber excusa en aquel día. La Biblia lo recalca bien, el Señor Jesucristo se lo dice a los fariseos, se lo dice a los escribas, se lo dice a los discípulos y nos lo dice a nosotros en esta tarde también. ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno si vivimos vidas engañándonos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a escapar? Ahorita hay tiempo para escapar. ¿Cómo? Arreglando nuestras vidas delante de Dios. Pero nosotros somos prontos para señalar. Así somos prontos para señalar. El que deja de congregarse, dejó de congregarse por usted que está sentado ahí. Sí. No, yo ya no voy ahí, ya no me congrego ahí, porque el pastor es muy enojado, porque el pastor aquí, porque el pastor allá, o porque el hermano, porque la hermana. No hay excusa para alejarse del camino del Señor. No nos engañemos. Y Dios les dice a los fariseos, ¿cómo van a escapar? ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? El infierno. ¿Sabe que el infierno es un lugar de tormento? ¿Quién está mencionando esa palabra ahí? Es como el viernes, vaya, el viernes lo voy a decir. Digo, el Señor Jesucristo, ustedes, fariseos y escribas, han dejado de hacer justicia, misericordia y fe. Y eso era necesario hacerlo. Esas tres cosas eran muy importantes. Sin dejar de hacer lo otro. Que ya usted, si ha visto el video, usted ya sabe lo que se predicó ahí. No necesito decirlo más. Pero en esta tarde, yo quiero decirle a usted que existe una condenación. Hermano, que me estás viendo, y hermano que estamos presentes aquí, y mi persona también, hay condenación. Hay condenación. ¿Y cuándo viene la condenación? Después de un juicio. Después de un juicio. Y Dios en el juicio no va a actuar porque a Él así quiere actuar. Va a actuar porque el veredicto delante de Dios o digamos el acusador o lo que nos va a hacer llevar a la condenación no va a ser lo que la gente diga, sino nuestro estilo de vida. Ellos son los que van a dar testimonio delante de Dios en aquel día. Entonces, hermano, ¿hay condenación? Hay condenación. Pero para eso vino Cristo-- fíjese, para librarnos de esa condenación. ¿Ah?
Usted tiene que luchar por su salvación, hermano. Que otros se queden, que aquel se quedó, que mi mujer se quedó, que mi esposa se quedó, que mis hijos ya no quieren. Bueno, yo voy a orar por ellos, pero yo voy a seguir adelante, porque hay condenación. Hay condenación en el infierno. Y Apocalipsis lo dice bien claro. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Hoy hay tiempo para escapar, hermano. Si nos estamos engañando a nosotros mismos, volvamos a la realidad. Amén. Volvamos a la realidad. ¿Sabe qué les va a decir el Señor en aquel día? Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ah? Ahí está, Mateo 25:41. ¿Sí lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Amén, hermano, ¿estamos aquí? Amén. Mateo 25:41, ¿qué dijo el Señor? Dijo el Señor Jesucristo, óigame bien, hermano. Dijo: apartaos de mí, les va a decir a los de la izquierda, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus. Ese lugar de condenación que es el infierno no ha sido preparado para el ser humano. Aunque allí van a ir a parar muchos. Dios nos ayude que usted que está aquí y mi persona no vayamos a parar a ese lugar. Porque hoy podríamos estar firmes, pero mañana, sin un descuido, podemos apartarnos del Señor. Y he conocido muchos que se han apartado de Dios y han perdido la vida. Y hoy solamente están para ser llamados delante del juez. Por eso yo le digo a usted siempre, mi hermano, su ausencia en la congregación a mí me va a hacer sentir. Porque le he llegado a estimar, le he llegado a amar a cualquier hermano, hermana, aún de los que no están presentes, como pastor. Pero si usted toma la decisión de ya no congregarse, de ya no seguir adelante, yo no pierdo nada. Pierdo su amistad, su comunión conmigo como hermano en Cristo. Pero el que va a perder y el que va a sufrir es usted. Es usted. ¿Sí me entiende con lo que estoy diciendo? ¿Así? Porque yo siento dolor, la ausencia del hermano, de la hermana que se aleja de Dios. Y siento el dolor porque se apartó de Dios. Pero el que va a sufrir no soy yo. El que va a sufrir es él o ella. Por eso usted, esfuércese a seguir adelante. Usted, y enseñando a sus hijos desde pequeño el camino de Dios y el temor de Dios. Para que cuando ellos lleguen a grande, hermano, y si quieren tomar la decisión de apartarse del camino de Dios, que usted como papá y como usted como mamá le enseñó, ya sería cosa de ellos. Amén. Pero ahorita usted y yo somos responsables de nuestros niños, de enseñarles la palabra del Señor. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay lugares que este texto no se lee. Hay lugares donde esta palabra de condenación, no, Dios es amor, mi hermano. Dios no va a querer que nadie vaya a condenación. Hay condenación, mi hermano. Pero la Biblia dice en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted camina en Cristo Jesús, no hay condenación. No, usted no tiene por qué afligirse. Si usted camina, ¿verdad? No tiene por qué afligirse. Verso 34. Ya vamos terminando. Verso 34. Después de llamarlos serpientes, víboras, porque lo que los fariseos hacían era engañar al pueblo. Eso es lo que hacían ellos. Como hay muchos lugares, ¿verdad?, que lo que importa es el número y no predicar la palabra del Señor. Por tanto, dice el verso 34, así: he aquí,
yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Se recuerda usted los textos anteriormente cuando ellos dijeron, no, nosotros si hubiéramos estado en los tiempos de nuestros padres no haríamos lo que ellos hicieron? Y el Señor Jesucristo le dijo, ustedes van a venir a hacer el mismo nivel que ellos hicieron. Es como por ejemplo, hermano, que usted y yo señalemos al hermano que cayó en pecado y lo señalemos muy duramente y el día de mañana usted cae en un pecado igual. Por eso hay que tener mucho cuidado de que cuando un hermano peca y se pecó y este hermano lo confesó y se arrepiente y viene un reconcilio, es cosa diferente. Ahora, otra cosa es pecar y guardar aquello. Eso es cosa más difícil, más diferente. Pero aún así no se nos da la autoridad ni la potestad de señalarlo, porque no vayas a hacer que tú, que señales, vayas a terminar siendo señalado. ¿Ah? Amén. Yo pienso que se escuchan, que usted tenga eso así, se escucha amén. A ver, digan amén. Ahí está, así se escucha. No estorba eso, no estorba. Entonces, y de ellos, miren lo que les dice el Señor en el verso 34. Y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Oiga esta palabra, a quien matasteis, como queriendo decir que el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, y no fueron ellos. Ellos eran hijos de los que hicieron aquello. ¿Ah? Entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, pensando en eso, ¿qué dijeron ellos? Volviendo los textos atrás, ¿qué dijeron ellos? No, nosotros no haríamos lo que nuestros padres hicieron. ¿Se acuerdan ustedes de los textos anteriores? ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes van a ser igual que ellos. Van a ser igual que ellos. Ahora, yo le digo, en este verso 34 al 36, ¿qué es lo que vemos? El cumplimiento de lo que sucedió en el libro de los Hechos. ¿Ah? A unos mataréis. ¿Qué dice el libro de los Hechos 12:1? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había, oiga esta palabra, agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces usted se da cuenta que por eso que el Señor Jesucristo les llamó, ¿sabe por qué les llamó hipócrita? Porque un hipócrita es aquel que señala las cosas del hermano y él las está haciendo también a escondidas. O las va a hacer a escondidas. Y aquí el Señor Jesucristo les dice, ustedes van a llenar el mismo nivel del vaso igual que sus padres. Sus padres mataron a los profetas, mataron a Jeremías, mataron a Zacarías y mataron a otros más profetas. ¿Ah? Hicieron sufrir al profeta Jeremías. Hicieron sufrir a los profetas que levanté. Los mataron. Mataron a Juan el Bautista. Ustedes, hijos de esa gente, ustedes son la generación de las víboras y ustedes son también víboras. Serpientes, les dice el Señor Jesucristo. Van a hacer lo mismo. Si las primeras serpientes que fueron vuestros padres echaban veneno y mataban a la gente, ustedes también, como son hijos de serpientes, también van a echar veneno. Y así lo estaban haciendo. Ellos gritaban al Señor Jesucristo, crucifícale. Ellos llevaron a Jacobo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? A Jacobo, al hermano de Juan, que el libro de los Hechos lo declara, que lo decapitaron. ¿Quiénes? Los mismos que decían que ellos no harían lo que sus padres iban a hacer. Cuidado con la hipocresía, hermano. No sea que estemos señalando y vayamos terminando haciendo lo mismo de lo que estamos señalando. Por eso de llevarnos muy espiritual es cosa seria.
Si usted se cree muy espiritual, demostremos con hechos que somos espirituales. Si usted demuestra ser fiel con Dios en todo, demostremos entonces esa fidelidad con Dios en todo. ¿Ah? ¿Qué hubo aquí con el Señor Jesucristo? Persecución. Llevaron a Pedro a la cárcel. Mataron a Esteban. ¿Qué dijo el Señor? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Esa palabra sabios es una palabra que entra en la vida de Esteban, un hombre lleno de sabiduría. Así lo declara la Biblia, ¿sí o no? ¿Y cómo terminó Esteban? Muriendo a pedradas. Oiga, muriendo a pedradas. ¿En manos de quiénes? De estos que decían que ellos no harían lo mismo que sus padres hicieron. Amén. Ahora, voy a decir lo final acá. ¿Por qué yo le digo a usted que a mí me duele cuando yo veo, no solamente aquí, en cualquier hermano que conozca, me duele en mi corazón cuando veo que alguien se aparta del Señor o empieza a apartarse del Señor? Porque el Señor Jesucristo también lo sintió con Israel. Mire, cuando usted y yo dejamos de buscar la fidelidad delante del Señor o caminar con Dios, yo me imagino, hermano, que a Dios le ha de doler en su corazón. Por ejemplo, si usted tuviera un hijo drogadicto o una hija drogadicta, ¿usted no sintiera en su corazón que su hijo anda en las calles? ¿Ah? Usted lo sintiera fuertemente. Si su hijo fuera un borracho y que se quedara en las calles, usted lo sintiera fuertemente. Amén. Y sin poder hacer nada por él, por ella. Porque él o ella toma sus propias decisiones. Pero yo le aseguro, usted como padre sintiera el dolor por esos hijos. Amén. Ahorita, gracias a Dios, que sus hijos que están pequeños, usted no tiene ese problema. Pero cuando esa hija crezca y tenga sus 15, 16 años, 17 años, es entonces cuando viene el mayor problema o el mayor dolor de cabeza. Por eso depende cómo usted de pequeño o pequeña le enseñe el camino del Señor o el buen modal a esos niños. Porque cuando llegan la edad de 18 años, dicen, ya tengo 18 años, y si me pegas, llamo al 911. ¿Sí o no? Y si no, ¿sabe qué sucede? Hay amiguitas que le dicen, no, les dice, vente conmigo, aquí mi mamá dice, y mi papá te va a dar chance aquí en el cuarto, aquí, y se la llevan con ellos. Ahorita, como pequeños que están, yo dije la vez pasada, ¿verdad? Uno los viste, uno los peina, uno los baña a su gusto. A su gusto. Pero cuando ya crecen, cuando esa niña, ese niño ya llega a una edad de 17, 18 años, ahí empieza lo más duro. Cuando de su casa sale con ropas humildes, pero allá en la casita del vecinito tiene la ropa para cambiarse y andar en la calle con ropa diferente. Le digo, hermano, porque yo vengo del mundo. Yo vengo de ahí, muchos de ustedes vienen de allí. Y uno entraba a la escuela y entraba y se salía sin conocimiento de Dios. ¿Y qué observaba yo? Que las muchachas, mientras los padres se iban a trabajar, las muchachas salían de sus casas bien honestamente. Pero allá en la casa del vecino, allá la vecinita, ya allí se cambiaban sus ropitas, sus falditas, sus pantaloncitos y la pinturita y todo eso. Así. En la vida espiritual es igual. Con la única diferencia que el engaño nos puede llevar a una condenación eterna. Y el Señor Jesucristo sentía dolor por esta gente. Y aquí termino con el verso 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Imagínense, ¿de qué manera el Señor habrá expresado esas palabras? Después de haberlos llamado
hipócrita, víbora, generación de víboras, serpiente y necios, y todas esas palabras que el Señor Jesucristo les mencionó. Y ahora el Señor les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es como que usted no valorara lo que estamos predicando en esta tarde. Que usted diga: lo que el pastor dice, mi vida es mi vida. Así. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mire, usted que viene del campo, anda un pájaro, no sé si ustedes le llaman así en sus lugares, pero hay un pájaro que le llaman gavilán. Anda el gavilán así, ¿ve? Volando. Y siempre su mirada es hacia abajo, ¿verdad? Siempre es hacia abajo, porque abajo está lo que come. Y de repente la sombra pasa así y va la gallina y los pollitos, ¿verdad? De repente la gallina, el instinto que Dios les ha dado, ¿verdad?, de proteger sus crías, ve la sombra, ¿verdad? Y nomás ve la sombra y empieza. Y los pollitos entienden, porque entienden ¿verdad?, el lenguaje de su mamá. Y los pollitos, no sé si ustedes los han visto, y los pollitos corren y la gallina viene y ya los acuerpa a todos. Y el gavilán allá anda, ¿ves? Y fíjese, el que se descuida, cuando mi mamá estaba en los últimos días, estaba parado a la orilla de la puerta y habían llegado esas palomas de castillo que le llamamos nosotros, de esas de casas, ¿verdad? Y estaban ahí comiendo algo así. De repente, hermano, óigame bien, de repente vi una sombra que pasó así. Ni me cuenta me di cuando solo llegó, ¡paz!, agarró y salió. Era un pájaro de esos grandes, solo agarró y nomás solo salieron las plumitas volando así. Agarró la gallina cubre sus polluelos. La leona defiende con garras, con valentía sus cachorros. El oso, la osa, defiende con valentía a sus hijos. Y usted como papá y mamá, aunque sus hijos sean culpables de lo que sea, pero usted siempre los defiende. Amén. Y aunque sean culpables, pero los defiende porque los ama. Así es Dios, mi hermano. Dios también nos ama a nosotros. Dios nos ama de una manera que Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí y de los que están viendo caigamos en una condenación. Pero Dios ya no puede hacer más nada en este sentido, porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya nos ofreció, como quien dice, en bandeja de plata, en bandeja de oro, la salvación. ¿Ah? Así. Y les dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué sucedió? Sucedió que los romanos derribaron todo lo que era del templo por llevarse el oro que había en el templo. Lo derribaron. Cuando el Señor Jesucristo les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Cuando Él muere, fue resucitado y fue llevado al cielo, entonces vino lo más terrible para esta gente. Lo más terrible para usted y para mí, hermano, la humanidad, no es esto. Mire, puede ser que venga un virus más peor de lo que estamos viviendo. Sí, peor de lo que estamos viviendo. Y la economía se puede ir bien abajo. Peor de lo que estamos viviendo. Mientras estemos en este mundo, esperemos las cosas peores. Pero ¿sabe una cosa? No pierda la esperanza y la comunión con Dios. Porque usted puede perder lo material, y no pierde nada.
hermano que me ves, puedes perder lo material, puedes perder tu carro, puedes perder tu trabajo, puedes perder cualquier otra cosa y no has perdido nada. Porque si tienes a Dios contigo, lo tienes todo. Amén. Pero puedas tenerlo todo lo de este mundo. Puedas tener el mejor trabajo, puedas tener dinero, puedas tener familia, carros, puedas tener todo. Pero si Dios no está contigo o en tu corazón, no tienes nada. Porque tarde o temprano, lo que se siembra, se va a cosechar. Y ojalá que usted esté sembrando para el Espíritu y yo también. Y un día que el Señor diga, venid benditos de mi Padre, usted y yo estemos allí a la derecha. Amén, haciendo línea para entrar al gozo del Señor. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nosotros, mi hermano. ¡Aleluya! Amén. Igual para mis hermanos, Dios me les bendiga y Dios me les guarde de una manera muy especial.